Hola, buenas tardes. Empezamos con nuestro primer estudio día de hoy. Y hoy vamos a enfocarnos en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo del 19 hasta el 31. Usted tal vez ha escuchado sobre este tema, la parábola del rico y Lázaro. Tal vez hemos dado esta enseñanza. Hemos escuchado tantas personas exponiendo y enseñando sobre este tema. Muchos han dicho y han sacado sobre este texto diciendo que el hombre rico merece ir al infierno. Muchos han sacado sobre este tema y han dicho, enseñan sobre el infierno, que el infierno sí existe. Y es verdad, sí existe. Pero hoy vamos a tratar de aprender y ver cuál era el propósito de Jesús de enseñar estas parábolas. Recordamos que cuando Jesús enseñaba, Él enseñaba por medio de parábolas. El mensaje de Jesús no fue fácil de entender. Muchos de sus discípulos, escuchando lo que Jesús enseñaba, ellos no podían aceptar. Y muchos lo abandonaban porque fue duro para que sus discípulos pudieran entender el mensaje. Las parábolas habían tantos misterios ahí ocultos para que ellos, escuchando, pudieran buscar y poder lo que significaba. Aún sus discípulos no entendían. Aún sus discípulos, ellos, cuando Jesús enseñaba, ellos iban y decían, oye, ¿qué quisiste? ¿O qué tú quisiste decir sobre esta parábola? Y Jesús los enseñaba. Ahora, para poder entender esto, recordemos que Jesús es judío. Recordemos que Jesús siempre predicaba a los judíos. Su meta era de ir a buscar las ovejas perdidas de Israel. ¿Verdad? Era su enfoque. Jesús está hablando aquí a una audiencia judía. Y hoy es lo que vamos a hablar. Y empieza así. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con la esplendeza. 20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Ahora, esto fue las palabras que Jesús enseñó. Recuerden que hay tres clases de personas ahí escuchando. Los multitudes, también sus discípulos. Y también ahí estaban los líderes religiosos escuchando a Jesús. Jesús va a dirigirse este mensaje a los líderes religiosos. Los líderes religiosos eran personas capacitadas, personas que ellos entendían la Biblia, la Torá, podemos decir. Este mensaje fue directamente dirigido a él. Ahora, si nosotros empezamos en el capítulo 16 del 1 hasta el 14, si usted tiene tiempo,
Usted lo puede leerlo. Ahora, Jesús empezó con su mensaje. Recuerdan que ahí estaban los líderes principales de los sacerdotes. Y Jesús empezó a hablar sobre este tema, la parábola del mayordomo infiel. Había un hombre, un mayordomo, que el patrón de él lo había despedido. Y este hombre fue y le dijo a los deudores: oye, ¿usted cuánto debe a mi señor? Pues yo le debo tanto. Mira, lo que yo te digo, mira, dile, pon ahí, escríbele que tú nomás le debes poquito, no tanto. Y así fue con el uno, con el segundo, con el tercero, diciendo esas palabras: ¿cuánto lo debes a mí, señor? 5,000. Pone que le debes 10. Ponle un poquito ahí. Ahora, el 14 dice así: y oyendo también todas estas cosas, los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Cuando ellos escuchaban el mensaje de Jesús, Jesús fue dirigido a ellos. La palabra aquí dice que eran ávaros. Otras traducciones dicen que eran amadores de sus riquezas, de su dinero. Ahora, también Jesús enseñaba con parábolas, pero estas parábolas fueron dirigidos a estos líderes y también se va dirigido a la multitud y a sus discípulos también, ¿verdad? Si nosotros buscamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 21 y versículo 33 al 45, habla de una parábola, la parábola de los labradores malvados. Ahora, vamos a ir allí. Simplemente voy a buscar las palabras claves para que podamos ir rápido. Si usted tiene tiempo, usted lo puede leer. Dice así, 33. 33, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver, en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, 33, 33, 33, 33. Aquí está. Dice ahí el encabezado, ¿verdad? Los labradores malvados. Si usted va a leer del 1 hasta llegar hasta el 45, te va a enseñar que había unas personas escuchando el mensaje de Dios. Pero el mensaje va directamente a estos personajes. Recuerden que ahí habían los líderes del pueblo de Dios, los sacerdotes. Y dice así el 45 para poder entender un poquito. Dice ahí: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos, entendiendo que hablaban de ellos, perdón. Dice que otra vez voy a leer, discúlpame mucho, mi hermano. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Entonces ellos entendían el mensaje de Jesús. Si usted va a leer esta historia, habla de Jesús. Que Dios envió a su único hijo. Y los labradores malvados, ellos asesinaron cada uno de aquellas personas que Dios había mandado. Y dijo Dios: entonces voy a mandar a mi hijo. Tal vez así van a escuchar. Tal vez así van a hacerme caso. Pero cuando ellos vieron y se dijeron uno al otro: este es el heredero, lo vamos a matar. Y así va parábola. Pero vamos a regresar otra vez en el Evangelio de
Lucas, capítulo 16. Dice así, ahora, ok, ahora, dice el 19, había un hombre rico. Ahora, vamos a parar ahí. Había un hombre rico. Así empieza las primeras palabras que sale de la boca de Jesús. Ahora, si nosotros vamos a buscar bíblicamente, en la Biblia nos enseñan que habían varias personas que eran ricos. Muchos han dicho que los ricos merecen ir en el infierno, que ellos no pueden heredar el reino de Dios. En una ocasión Jesús enseñó de un joven rico que vino hacia él, pero es una historia muy diferente. Si nosotros vamos a ver en la Biblia si es pecado de ser rico, ahora no lo es. El hombre más rico se llamaba el rey Salomón. Pero hay más personajes que tenían bienes, tenían tierra, tenían ganados, tenían todo. El primero era Abraham. Abraham, cuando Dios lo llamó, eso se encuentra en Génesis capítulo 12 adelante, del 1 hasta adelante. Dice que Dios llamó a Abraham y le dijo, vete de tu tierra y yo te voy a demostrar en tal lugar. Solamente estoy contando, pero si ustedes tienen tiempo pueden leerla. Y dice así, que él obedeció. Él tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y a sus sirvientes. Y todo lo que él tenía, llevó y se fue. Donde él vivía en Ur de los Caldeos, dejó todo, pero no dejó sus bienes. ¿Qué hubiera pasado si este hombre hubiera dejado sus bienes? ¿Cómo él iba a vivir? ¿Cómo él iba a sostener a su familia? ¿Verdad? También otro personaje que era rico era Isaac, que también este hombre tenía posesiones, tenía riqueza. También en la Biblia nos enseña sobre un personaje que se llama Job, un hombre temeroso de Dios. Ahora, también había Jacob. Si ustedes van a leer cada historia de estos personajes, estos hombres eran ricos. También Rey David. La diferencia que estos hombres obedecieron la palabra de Dios. Dios nunca te va a decir, mira, para que tú me sigas, tú tienes que dejar tu riqueza. Hay momentos que tal vez te puede decir eso. Pero Dios quiere que tú, con tus riquezas, puedes bendecir a otros. No es malo de tener dinero. No es malo de tener casas, ¿verdad? No es malo. Pero si tu corazón está centrado en las riquezas, eso sí es grave. Ahora, entonces, había un hombre rico. Es lo que Jesús dijo, ¿verdad? Ahora vamos a ver su vestimiento. ¿Cómo se vestía este hombre rico? Recuerda que Jesús, cuando él enseñaba con un propósito, ¿verdad? Ahora vamos a identificar quién se vestían así. Vamos a enfocarnos en sus vestimientos del hombre rico. Y dice así. Dice,
que se vestía de púrpura y de lino fino. Ahora, eso era su vestimento que Jesús que estaba enseñando. Que se vestía ¿de qué? Púrpura y de lino fino. Ahora sí, ya nos dio algo para que nosotros podamos encontrar. Ahora, si nosotros vamos a ver, hemos visto 5 personajes que eran ricos. Ninguno de ellos se vestían así. El rey Salomón, hasta Jesús dijo que no había otro personaje que se vestía así, de hermosos colores. Pero allí nosotros vamos a ver en cada cosa, no había un hombre que se vestía así, de esta forma. Pero Jesús está contando esta parábola para que los líderes puedan entender. ¿Sabes, hermanos, quién se vestían así? Eso se encuentra en Éxodo capítulo 23, del 1 al 4. Ahora, vamos a ir ahí. A ver. Permítame. 24, Éxodo 24. Éxodo 25. Del 1 al 4. Si ustedes tienen tiempo, lo pueden leer. Ahora, la ofrenda para el tabernáculo es lo que usted va a empezar a leer. Dios le dijo a Moisés: ve y habla al pueblo de Dios. Diles a aquellas personas, si se siente en su corazón de donar estas cosas. Y eran estas cosas. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrendas de todo varón que le diera de su voluntad de corazón. Tomarás mi ofrenda. Dice así: este es la ofrenda que tomarás de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pero de cobre. Ahora aquí ya estamos viendo que Jehová le dijo a Moisés: ahora tienes que traer varias cosas. Y dice aquí: oro y plata, cobre, azul, púrpura, carmesí y lino fino, pelo de cabra. Ahora vamos a ver, y estamos viendo que este hombre se vestía, hombre rico, de lino fino, ¿verdad? Y dice así, y vamos a buscar otro. Ahora vamos a ver quién se vestían así. Eso se encuentra ahí mismo. Éxodo capítulo 28 del 2 al 5. Y dice así. Y dice así el 5. Voy a leer solamente el 5. Y aquí es las vestiduras de los sacerdotes. Los sacerdotes se vestían así, para poder entender ya fácil, ¿verdad? Y los sacerdotes, los primeros sacerdotes eran Aarón y sus hijos. Ellos tenían que vestirse bien, ¿verdad? Y dice así, dice el 5. Dice el 5. Creo que este no tiene 5. Dice:
tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Ahora, si nosotros vamos a leer más y tratar de estudiarla, también había un niño que se vestía de esta manera. Si ustedes van a buscar, había un niño que se llamaba Samuel. Eso se encuentra en el primer libro de Samuel. Dice que cuando su madre llevó con el sacerdote Elí, dice que a él le pusieron de estos colores. Esos colores eran púrpura y de lino fino. Era su túnica sobre este muchachito. Usted lo puede ir a buscar y ver. Pero algo que debemos de entender, que la Biblia debemos de investigarlo, ¿verdad? Debemos de tratar de averiguar. Ahora, si nosotros ya hemos encontrado quién se vestían así, Jesús va dirigido a los líderes sacerdotes, aquellas personas que supuestamente iban a ayudar a las personas a llevar en la presencia de Dios. Eran intercedores del pueblo de Dios, ¿verdad? Ahora, dice aquí, otra vez vamos a empezar. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendeza. Ahora, vamos a explicar eso también. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel. Ahora, recordamos una cosa, que Jesús no nombró quién es este personaje, solamente dijo un nombre, pero ese hombre venía de la genealogía de los sacerdotes, podemos decir. Pero aquí menciona a este hombre pobre que se llamaba Lázaro. Ahora vamos a ver su condición. ¿Cómo estaba este hombre? Ahora, si nosotros vamos a ver y tratar de buscar, dice aquí, había también un mendigo llamado Lázaro. Ahora, ya la historia, Jesús va a dirigir y va a hablar sobre este personaje, Lázaro. Ahora, aquí podemos ver varias cosas. Un hombre que era mendigo, podemos decir que era un hombre pobre, es lo que quiso decir, ¿verdad? Es lo que quiso decir Jesús. Pero también, si nosotros vamos a usar otra Biblia, la Biblia en inglés se llama beggar. Este hombre era una persona beggar, un hombre que pedía limosna, podemos decir, ¿verdad? Ahora, vamos a ver su condición, ¿verdad? Dice aquí, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lugar. Ahora, vamos a ver dónde estaba ubicado este personaje. Dice aquí, y que estaba echado a la puerta de aquel. Ahora, si nosotros vamos a ver, ¿acaso literalmente vamos a entender
cada vez que este Lázaro andaba por la calle, iba y estaba a la puerta de este hombre rico. Muchas veces decimos literalmente que él estaba tirado a la puerta del rico. Cada vez cuando el rico salía y miraba, y iba. Pero ahora no es así. Si nosotros vamos a investigar personas con dinero, personas con riquezas, ellos tenían, podemos decir que palacios, y estaba bien encerrado sus casas. No cualquier persona podía estar ahí. Ahora, vamos a ver lo que Jesús quiso enseñar. ¿Ok? Ahora, dice, ¿dónde estaba al lado de su casa del rico? No está hablando literalmente. Ahora, es algo que debemos entender. El significado es en la ciudad de David en Jerusalén. Este hombre pobre estaba en la ciudad de David en Jerusalén. Es lo que la historia nos quiere decir. No está hablando literalmente al lado de la puerta, no. Ahora, ya encontramos que este hombre estaba en la ciudad de estos hombres ricos. Y también dice que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Dice lleno de llagas. Este hombre pobre tenía una enfermedad lleno de llagas. Este hombre, podemos decir que no tenía a nadie, que vivía en las calles. Él necesitaba de alguien para que pudieran ayudar a él. Imagínense, aún con esta enfermedad. Ahora, si nosotros vamos a tratar de ver, recuerda una cosa, si nosotros vamos a buscar bíblicamente, Dios había dicho al pueblo de Dios, si ustedes, hombres que van a tener propiedades, que van a tener riqueza, ¿verdad? Que las riquezas vienen por medio de Dios. Les dijo así, en el tiempo de cosecha, está hablando aquellas personas que tenían tierra, tenían dinero, tenían cualquier cosa. Dios les dijo que estos hombres ricos, cuando ellos sembraban trigo, maíz, no sé, dice que ellos iban a cortar el primer cosecha y los que quedaban de sobra eran para extranjeros, aquellos niños que no tenían, podemos decir que niños abandonados, las viudas y los pobres. Era para que estas personas pudieran ayudarse. Era lo que Dios había establecido. Si el hombre obedeciera, si el hombre hacía caso a Dios, entonces todos iban a estar bien. Pero ahora, si nosotros vamos a ver, recuerda que si nosotros ahora estamos hablando a los líderes sacerdotes. Recuerdan que los sacerdotes ellos eran ministros en el templo. Y si nosotros vamos a ver, Dios exigía diezmos. Esos diezmos eran dedicados hacia el templo, ¿verdad? Para no entrar en los diezmos.
Eran 3 diezmos que ellos tenían que tomarlos, los líderes sacerdotes. Pero yo me quiero enfocarme en esta persona pobre. Dice que cuando ellos recogían todo el trigo, verduras, todo eso, y los sacerdotes tenían que guardarlo, porque iban a usar todo eso para sus fiestas solemnes. Y también iban a ayudar a las personas necesitadas, a las personas con enfermedades, a las viudas, a los extranjeros, a los enfermos, a los pobres y al último, a los niños abandonados. Los líderes tenían que ver eso, ayudar al necesitado. Recuerda una cosa, cuando nosotros vamos a ver en el libro de los Hechos, unos se acercaron a los discípulos enojados y les dijeron, es que ustedes no están atendiendo correctamente a las vidas. Deben de atenderlas bien. Ahora, porque en ese tiempo la gente cuidaba a estas personas. Pero aquí, en esta historia, no está pasando así. ¿Sabes? Este hombre rico, ¿qué hacía con ese dinero? Hacía fiestas de lujos. Ahora, si nosotros vamos a buscar más, los fariseos y los escribas, los doctores de la ley, ellos no se juntaban con cualquier persona. Ellos se juntaban entre ellos mismos. Y recuerdan que los líderes eran personas ricos. Aquí está enseñando Jesús que estos líderes dejaron lo que Dios había enseñado. Ellos se enfocaron más en ellos y la gente necesitada como Lázaro estaba ahí tirado, estaba allí, podemos decir, con esa enfermedad. Recuerden que él estaba en la ciudad de David, en Jerusalén. No está hablando literalmente al lado de la puerta del hombre, ¿verdad? No. Ahora, si nosotros vamos a ver, dice aquí, el 20, dice, 20, perdón, lleno de llagas. Y dice aquí el 21, ansiaba saciarse de las migajas que caía de la mesa del rico. Pero estos líderes miraban a la gente con necesidad, la gente que pasaban hambre y no los ayudaba. ¿Hasta dónde llegaron ellos? Y Dios les había dicho que a los pobres y a los extranjeros, ellos tenían que ayudar, pero no lo están haciendo, porque ellos querían todo para Él. No es malo de tener dinero. Si tú tienes dinero, como dije hace rato, usted puede ayudar a alguien. Usted puede bendecir a alguien. Si usted ve a una persona que está pasando por hambre, usted lo puede ayudar si está en su alcance. Si usted ve a una persona con enfermedad, usted le puede ayudar si está en su alcance, ¿verdad? Ahora, si nosotros no es pecado de tener dinero, todo es lo que tú vas a hacer con él. Si tu amor es hacer dinero, pues está mal, porque tú vas a depender de tu dinero. Dios quiere que todos vamos a depender de Él, los ricos, los pobres, todos, ¿verdad? Ahora, y dice,
y dice aquí, dice, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Ahora, hemos terminado este estudio y me disculpo mucho con ustedes porque me falta leer bien. Lo siento mucho porque no puedo hablar bien español. Me disculpo de todo corazón, pero esto lo hacemos para que su palabra y su reino se extienda en todo el mundo entero. Y para la otra semana vamos a ver así, aquí donde dice, mira, y aún los perros venían y lamían las llagas. Para la otra semana vamos a continuar allí. Pues es todo. Dios me los bendiga. Ojalá que este estudio pueda ser de bendición. Si tienen preguntas, comentarios, me pueden escribir allí. Es bueno de aprender también de otro, ¿verdad? Muchas gracias. Dios me los bendiga.